Hola, hola, mi nombre es Zulez Nidi y en esta oportunidad para la cátedra de Formación Cultural impartida por la profesora Maciel Tovar voy a estar desarrollando una exposición sobre la relación existente entre educación y cultura. A su vez, en la parte final quise profundizar un poco en esta relación de ambos conceptos existentes en Argentina, que es el país en el cual resido actualmente. La educación y la cultura están profundamente conectadas porque la educación es el principal medio a través del cual se transmite, preserva y transforma la cultura. A su vez, la cultura influye en el contenido, las metodologías y los valores que se enseñan en el sistema educativo. Entonces, vemos que esta relación es totalmente dinámica, ya que la educación no solo recibe la cultura, sino que también la modifica y la adapta a las nuevas realidades. A continuación, voy a profundizar en 5 principales relaciones existentes entre educación y cultura. Número 1, tenemos la educación como transmisora de cultura. La educación justamente es el mecanismo por el cual los conocimientos, valores, creencias y tradiciones de una sociedad se transmiten de una generación a otra. Sabemos totalmente que sin educación una cultura no podría mantenerse a lo largo del tiempo. Desde pequeños, nosotros como personas, estudiantes, aprendemos normas de comportamiento, formas de comunicación, costumbres y conocimientos que son esenciales para integrarnos en lo que es nuestra comunidad. Quiero resaltar un ejemplo, y es que en muchas culturas la educación escolar enseña historia nacional, fomentando lo que es el sentido de identidad y pertenencia, y también inculca lo que son valores como el respeto, la solidaridad y el pensamiento crítico, los cuales son parte del legado de la cultura en cada sociedad. Punto número 2. La cultura como moldeadora de la educación. Cada cultura define lo que considera importante enseñar y la forma en cómo se debe transmitir este conocimiento. Todos los sistemas educativos están diseñados en función de los valores y creencias predominantes en una sociedad. Esto significa que el currículum, los métodos de enseñanza y hasta la estructura de las escuelas dependen del contexto cultural en el que se desarrolle. Por ejemplo, en algunas culturas occidentales se enfatiza en la educación individualista, promoviendo la independencia, la creatividad, en contraste con lo que son muchas sociedades asiáticas, por ejemplo, donde la educación se enfatiza en la disciplina, el esfuerzo y la colectividad como pilar de aprendizaje. Luego, número 3, tenemos lo que es la educación como transformadora de la cultura. Entonces, la educación no solo preserva la cultura, sino que también la modifica. A medida que el mundo cambia, la educación juega un papel clave en la adaptación y evolución de las sociedades. Nuevas ideas, descubrimientos científicos y avances tecnológicos se integran a la educación, influyendo en lo que es la cultura de una comunidad o una nación. Por ejemplo, en el pasado las mujeres no tenían acceso a la educación en muchas culturas. Y a mí esto se me hace muy curioso porque muchas veces yo tenía esa pregunta y esa introspección y reflexión sobre el hecho de por qué antes, o sea, por qué cuando leemos libros de historia, vemos que la figura de la mujer no está tan presente. O sea, vemos que la mayoría de los científicos, historiadores, investigadores, intelectuales son hombres. O sea, la mayoría de los psicólogos súper reconocidos y padres de lo que es teorías psicológicas son masculinos. Y ahora entiendo que, bueno, tiene mucho que ver esto, ¿no? De cómo se sectoriza o se sectorizaba de alguna manera la educación en lo que es el género masculino más que nada. Entonces, a medida que la educación evoluciona y promueve la igualdad de género, muchas sociedades, ¿qué hacen? Han cambiado su visión sobre el papel de la mujer, permitiendo su acceso a la educación y su participación en todos los ámbitos sociales. Relación número 3, la educación y la diversidad cultural. El mundo es multicultural y la diversidad de lo que es la educación debe ser inclusiva y representar lo que es los distintos tipos de pensamientos existentes, costumbres e historias dentro de cada sociedad. Entonces, la educación multicultural fomenta lo que es el respeto y la comprensión entre distintos grupos sociales, promoviendo una convivencia mucho más armónica. Por ejemplo, en muchos países los programas educativos han comenzado a incluir lenguas y conocimientos de pueblos originarios para reconocer lo que es la diversidad cultural y evitar así la desaparición de las tradiciones. Número 5, tenemos el impacto de la globalización de la educación y la cultura. La globalización ha hecho que la educación y la cultura sean más interconectadas que nunca. Hoy en día, gracias a la tecnología, la educación ya no es solo local, sino que se nutre de influencias internacionales. Esto ha llevado a la mezcla de culturas y a la adaptación de nuevas formas de aprendizaje. Por ejemplo, antes la educación se daba exclusivamente en aulas físicas, escuelas físicas locales, con libros impresos. Hoy la digitalización ha permitido el acceso a cursos en línea, estudios en línea, tutoriales, material educativo de todo el mundo. Entonces, de esa manera se han roto las barreras culturales y se permite la difusión de conocimiento a nivel global. Educación y cultura en Argentina.
Este tema para mí es súper interesante. Me gustaría profundizar en él también para compartir ciertas reflexiones personales que tengo. Acá en Argentina, la educación ha sido un pilar fundamental en la construcción de la identidad cultural de este país. Desde la ley 1420, que se realizó o se promulgó en 1884, estableció la educación pública gratuita y obligatoria. Se ha buscado formar ciudadanos con conocimientos y valores que reflejen la diversidad cultural de este país. Tenemos tres aspectos fundamentales: diversidad cultural y educación. Argentina es un país con influencias europeas, indígenas y latinoamericanas. De esta manera, se refleja en su sistema educativo cómo enseñan tanto las tradiciones nacionales como el respeto por la diversidad cultural. Y lo veo profundamente porque convivo con muchas personas argentinas en mi día a día, en mi trabajo, y son personas absolutamente abiertas y acostumbradas a estar conectados con personas extranjeras y son absolutamente respetuosas en ese sentido. Nunca he percibido ningún tipo de xenofobia o maltrato o discriminación por tener a su lado o convivir con una persona que no sea de la misma cultura, lo cual me parece maravilloso. Por eso me encanta mucho vivir acá. Luego tenemos lo que es la educación y los cambios sociales. Las escuelas en Argentina han sido claves en momentos históricos como la lucha por los derechos humanos, el avance de la democracia y la inclusión de nuevas perspectivas como la educación sexual integral y el reconocimiento de pueblos originarios. Acá es importante para mí destacar el hecho de que sí, acá las escuelas son gratuitas, se promueve lo que es la lucha por derechos humanos, la lucha por la igualdad de género. Acá la mujer tiene un peso bastante importante, que yo lo comparo, por ejemplo, con países que son un poco más cerrados. No, no me gusta usar la palabra machista, pero creo que sí aplica un poco. Acá es muy distinto eso. Dejo por aquí las referencias de la exposición y les doy las gracias por la atención.